Sistema solar fotovoltaico. Curvas características de los módulos fotovoltaicos. Nos dice que el principio de funcionamiento de una celda fotovoltaica se basa en cuando se conecta una carga y la celda está iluminada por lo que es el sol. Ahí se produce una diferencia de potencial, que es la tensión o el voltaje entre los extremos de la carga, y va a circular en ella una corriente. Esto es el efecto fotovoltaico. Dice que la curva intensidad-voltaje o curva IB es la curva característica de un panel fotovoltaico y representa los puntos de funcionamiento de corriente y voltaje medidos de forma experimental a una irradianza y a una temperatura de celdas definidas. Las curvas IB de los paneles y los parámetros obtenidos a través de ella vienen dadas por el fabricante y son realizadas por las condiciones estándar o STC por sus siglas en inglés, que significa 1000 watts sobre metro cuadrado en irradianza, 25 grados centígrados para la temperatura de la celda y 1.5 es la distribución espectral o el aire masa. Parámetros eléctricos. Nos dice que los parámetros fundamentales que caracterizan los módulos fotovoltaicos son corriente de cortocircuito ISC, que es el máximo valor de corriente que circula por la celda y se da cuando la celda está en cortocircuito. Voltaje de circuito abierto, VOC, es la máxima tensión en los extremos de la celda y se da cuando no tiene conectada ninguna carga. Y por último, lo que es el punto de máxima potencia, Pmax, que es la máxima potencia que la celda puede entregar a una carga y es el producto de la tensión máxima y la intensidad máxima que se da cuando obtenemos Pmax. De los parámetros que habíamos descrito, aquí podemos ver lo que es la curva característica de lo que es un panel fotovoltaico. En ella tenemos la curva IB y la curva PB. Aquí tenemos en esta línea remarcada lo que es la curva IB, donde aquí es la corriente de cortocircuito en este punto y aquí es el voltaje de circuito abierto en lo que es el panel. También tenemos la curva PB, que es la de potencia voltaje, que es la que está pintado en azul, donde el punto de máxima potencia se va a dar cuando encontremos la corriente máxima y el voltaje máximo que la forman. No confundir con ISC, que es cortocircuito, y VOC, que es circuito abierto. Varían, no son lo mismo. Entonces, el punto de máxima potencia hay que ubicarlo y después de ubicar quiénes forman la corriente y el voltaje que nos dé esa máxima potencia. Parámetros característicos. Además de los parámetros eléctricos que se habían mencionado, existen otros dos parámetros fundamentales a la hora de definir las prestaciones de un panel solar. Tenemos el factor de forma, FF, que se define como el cociente de la potencia máxima que puede entregar a una carga entre el producto de la intensidad de cortocircuito y la tensión en el circuito abierto. Acá tenemos lo que es el factor de forma con su fórmula. Y además tenemos la eficiencia de conversión energética o rendimiento, ETA, que define el funcionamiento de la celda solar y es la relación entre la potencia que se obtiene de la celda, la potencia máxima, y la potencia de luz que incide sobre ella por el área del panel. Acá tenemos lo que es la ecuación para lo que es el rendimiento o con el símbolo ETA, y donde A es el área de la celda de la panel, se mide en metros cuadrados, y la G es la irradiancia incidente que se mide en watts sobre metro cuadrado. Bien, para entender esto, vamos por el primer ejercicio. Nos dice, en MATLAB Simulink, obtenga las curvas IB y PB del panel fotovoltaico Vertex S modelo TS-DE09 de 390 watts para las condiciones de 1000 watts sobre metro cuadrado de irradianza incidente y 25 grados centígrados la temperatura del panel. Ubique las gráficas, la potencia máxima, la corriente que da la potencia máxima y el voltaje que da la potencia máxima. Entonces lo que vamos a buscar es la hoja de datos, el datasheet de este modelo de panel. Entonces aquí en internet encontraremos este modelo del panel. Aquí está el modelo escrito y lo que vamos a buscar realmente son las tablas de características. Si buscamos realmente vamos a encontrarnos con esto.
Y aquí están los datos eléctricos con las conexiones estándar STC, donde tenemos en este caso 4 modelos de paneles. Y en este caso nos están pidiendo el de 390 watts. Entonces tendríamos entonces los datos de la primera columna. Entonces los datos que vamos a llenar en lo que es MATLAB Simulink son el voltaje máximo, la corriente máxima, la tensión de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, y a partir de ahí vamos a obtener las curvas que nos están pidiendo. Bien, estamos en MATLAB y vamos a entrar a lo que es Simulink. De ahí vamos a que dice New Model, vamos a dar clic y ahí vamos a colocar el panel fotovoltaico. El panel está en lo que es Simscape, abrimos el que dice Sim Power System, abrimos el que dice Tecnología Especializada y vamos al que dice Renovables, donde dice Solar. Ahí vamos a conectar el panel, aquí está, y ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. Vamos a dar doble clic, esperamos a que abra y lo que vamos a hacer ahorita es modificarlo. En este caso vamos a trabajar con un panel y no vamos a trabajar con los paneles que tiene MATLAB. Vamos a utilizar el que dice definido por el usuario. Básicamente va a solo ser un panel, entonces vamos a quitar lo que son los strings que están en paralelos y las conexiones en serie, solo va a ser uno por uno. Ahora vamos a poner los parámetros que nos pide llenar. Entonces formalmente son 5, los demás de acá y de acá no son necesarios a menos que los tenga lo que es la hoja de datos, y para ello vamos al que tiene el ejercicio, la hoja de datos de este panel, de este ejercicio, aquí está. Entonces vamos a empezar a llenar la información que está acá. Entonces vamos a poner la información de lo que es la tabla. Muy bien, entonces vamos a ver acá la parte de acá, vamos a la parte de lo que es el número de células. Aquí está el número de células, en este caso son, según la tabla, según la datasheet, son 120, vamos a poner 120. Bien, de ahí vamos a poner, ¿qué más? Vamos a poner lo que es la potencia, vamos a trabajar con la potencia de 390. Entonces aquí está la información. Vamos entonces a poner entonces el VOC en este caso son 40.8. De ahí la corriente de cortocircuito es de 12.14. El voltaje de potencia máxima es de 33.8. Y la corriente de potencia máxima es 11.54. Vamos a ver si tiene el coeficiente de temperatura. A ver si aquí están los coeficientes de temperatura. Ok, aquí están los coeficientes de temperatura. Dice menos 34. Ok, entonces vamos a ponerlo acá en lo que es porcentaje. Entonces es 0.34. Y la temperatura del coeficiente es de, en este caso, aquí está, la coeficiente de temperatura en corriente de cortocircuito es de 0.04. Vamos a darle OK, vamos a darle a aplicar. Vamos a seleccionar el que dice plot IB a PB. Vamos a darle OK. Y aquí está lo que es la curva que ellos están dándonos, más o menos. Entonces eso nos va a servir para que se mantengan las características del funcionamiento. Entonces ahorita vamos a poner los parámetros. Vamos a ponerle varianza. Entonces para poner los datos vamos a Simulink, bloques como utilizados, constante. Entonces vamos a conectar de acá. Aquí vamos a poner en este caso la varianza es de 1000. Vamos a hacer una copia, clic derecho y arrastramos. Temperatura 25 grados. De ahí vamos ahora a hacer las conexiones de lo que es el panel. Entonces vamos a siempre a la biblioteca, pero ahora vamos a Simscape, en la que es de tecnología especializada, Fundamental Blocks, y en Fundamental Blocks vamos al que dice PowerGui. Colocamos PowerGui para que nos va a permitir simular. Sin él nos va a permitir, y abrimos en esta de Fundamental Blocks. Vamos al que dice Electrical Source. Vamos a utilizar el que dice fuente de voltaje controlada.
y vamos a necesitar sensores. Vamos al que dice measurement, vamos a leer con corriente y con voltaje. Vamos a conectar acá, después sigue el acá, y después vamos a conectar el voltaje de aquí a acá junto con el sensor de tensión. El sensor de tensión es este. Vamos a conectar en paralelo de acá a acá, y ahora sí vamos a hacer que el sistema empiece a guardar la información. Se va a guardar en lo que es la parte de Simulink. Vamos a ir a esa parte de Simulink, hay que subir ahora en donde dice Syncs. Vamos a guardar todo en lo que dice To Workspace. Seleccionamos y vamos a poner acá, en este caso va a ser el voltaje del panel, y vamos a guardarlo como array. Damos OK, y aquí en la información se va a guardar en MATLAB en la parte del Workspace. Vamos a sacar una copia, clic derecho y arrastramos y sacamos otra vez otra copia. La otra copia va a ser para lo que es la corriente del panel, que eso también lo conectamos directo, y la última es para la potencia del panel. Entonces, ¿cómo se obtiene la potencia del panel? Pues es multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces volvemos otra vez a los bloques de Simulink, vamos a bloques como utilizados y vamos al que dice Product. Ese nos va a servir para multiplicar. Entonces vamos a multiplicar lo que es el voltaje. Ahí está, aquí uno pegado, que se pone un poquito de, ahí está, con la corriente. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos ya lo que es los tres parámetros. Ahora vamos a hacer que esto empiece a crecer de forma automática. Entonces vamos a poner una suma de una constante y vamos a poner la suma, aquí está. Entonces vamos a empezar con 0.5. Vamos a poner la suma. Vamos a hacer que la salida de la suma se vaya acá a la S de la fuente de controlar voltaje, y vamos a retorsionarlo con una memoria. La memoria está en discrete memoria. La memoria, lo que vamos a hacer es girarla, control R y control R. Vamos a conectar y vamos a conectar acá. Ahora, yo voy a hacer que la simulación no tenga un tiempo, voy a estarla infinito. Entonces voy a poner, en vez de 10, voy a poner INF, que para que sea infinita, y el sistema solito se va a apagar. ¿Cómo voy a hacer que se apague? Regresamos a los bloques, vamos en Syncs, hay una que dice Stop Simulation, y también voy a necesitar en Signal Routing Switch. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, lo que vamos a hacer con estos dos bloques es que si hay algo mayor que 0, vamos a mandar un 0 al stop, es decir, que no se apague. Vamos a poner acá otra constante, vamos a poner 0 para que no se apague el sistema, y vamos a poner abajo un 1 para que cuando se llegue 1 al stop se apague. Entonces algo va a estar preguntando que si es mayor a 0. Si es mayor a 0, va a mandar el de arriba, que va a ser 0. Cuando sea menor que 0, va a mandar el de abajo, que es 1, que va a apagar el sistema. ¿Y quién va a empezar en la simulación que es mayor a 0? Pues la corriente. Entonces vamos a poner la conexión de la corriente. Entonces aquí está la corriente. Entonces vamos a conectar acá y vamos a estar checando que sea mayor a 0. Y cuando sea menor a 0 se va a parar el sistema. Entonces vamos a comprobar. Vamos a dar simular. Ya se paró solito. Y ahorita vamos a ver la información en MATLAB. Damos en la ventana de MATLAB y aquí están los datos. Tengo 84 datos de lo que es la información que obtuvo. Pero para procesarlos vamos a hacer en una hoja de MATLAB. Entonces vamos a dar en New Script y vamos a poner, en este caso, obtener la potencia máxima. ¿Cómo se obtiene? Pues básicamente ponemos la función max y vamos a poner a quién, a la potencia del panel. Toda la lista de las potencias del panel vamos a obtener. Vamos a darle con, nos pide que guardemos, vamos a llamarlo a gráficas solar. Vamos a dar a guardar y aquí está la potencia máxima. Observen que la potencia máxima debe ser muy similar a lo que nos generó
el panel. Debe ser muy similar a lo que nos generó el panel. En este caso, cuando le dimos acá en plot IP, PB, características, tiene que estar seleccionado y tiene que cuadrar con esta potencia que tiene con la que obtuvimos. Obviamente se pasó un poquito, pero está muy en lo a par. Después de eso vamos a obtener en dónde le encontró. Entonces vamos a poner i, que es el índice, y vamos a poner find, y vamos a poner que busque en dónde va a buscar la lista de panel, la potencia del panel, el valor del Pmax, en dónde está Pmax, en qué posición está. Vamos a darle otra vez correr, pero antes vamos a darle CLC. Nos faltó CLC, solo para abogarla en pantalla y que no se vea que sea la lista larga. Vamos a darle correr. Y tenemos entonces, faltó un igual. Faltó un igual. Por eso nos pidió un error, es que tiene que ser doble igual. Vamos a darle correr. Y ahora sí, está en la posición 69. Ahora esa posición nos va a servir para encontrar lo que es el voltaje máximo, que es básicamente buscar en los voltajes del panel, y con la posición I lo mismo va a ser con la corriente máxima, va a ser la corriente del panel en la posición I. Pues vamos a darle otra vez correr y aquí está todo. Aquí está literalmente la potencia máxima del panel que entrega, en qué voltaje está asignado para que nos dé esa potencia y qué corriente es para esa potencia. Ahora lo que vamos a checar es la curva que genera el panel. Entonces vamos a poner figure, ponemos en figure 1, vamos a poner plot, vamos a poner primero el voltaje del panel por la corriente del panel, vamos a poner xLabel para imprimir en un costado que es, en este caso en X es la tensión, se mide en volts. Entonces vamos a copiar esto muy similar, vamos a poner ahora YLabel y en vez de tensión va a ser corriente, se mide en amperes. Vamos a poner la parte de lo que es la rejilla, lo que es básicamente la cuadrícula. Vamos a darle correr y aquí está. Acá tenemos lo que es nuestra curva de corriente voltaje. Vamos ahora a sacar la otra, que es la de potencia voltaje. Ponemos figure 2. Entonces, literalmente casi es copiar todo. Vamos a copiarlo de hecho para ahogarnos un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambios. Vamos a, en vez de que sea la corriente, vamos a hacer la potencia. Y en vez de corriente acá va a escribirse potencia. Y las unidades que maneja, en este caso son watts. Bien, entonces ya tenemos casi todo. Vamos a darle correr otra vez. Y aquí están las dos curvas. La de corriente voltaje, la de potencia voltaje. Ahora vamos a ubicar el punto. Damos acá en Data Cursor. Y vamos a buscar en la más fácil, en la tensión máxima. Son 34.5. 34.5 hay que buscar, entonces 34.5 aquí está y cuadra con 11.51, debe ser el mismo que tiene acá, 11.5, aquí está. Entonces esto cuadra con acá, perfecto. Ahora vamos al de potencia, vamos a siempre buscar el punto 34.5, vamos a buscar 34.5, aquí está y debe ser la de 397, que es la que está acá, 397.02. Y aquí están entonces las dos curvas que nos pedían graficar para el ejercicio.